Gracias, Jesús, te damos gracias, te alabamos. En esta hora, Señor Jesucristo, rogamos que seas tú hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras vidas, Señor. Tenemos hambre, tenemos necesidad, tenemos deseos, Dios, de que tú vengas y hables por amor de tu nombre a cada uno de nosotros el día de hoy, Señor Jesús. Gracias porque al venir sedientos delante de ti, te rogamos, Señor, que tú seas en esta hora, porque tú vas a hablar, porque tú vas a hacer, porque tú tienes una palabra para nosotros en esta hora. Gracias el día de hoy, Señor. Aquí está nuestra vida, aquí está nuestro ser. Solo somos vasos, somos instrumentos. Solamente déjanos, Señor, también ser hacedores de tu verdad, ser hacedores de tu palabra, ser hacedores, Señor Jesucristo, en esta hora de lo que vamos a ver, Señor. Tú tienes el control, tú tienes todas las cosas, Señor, para nosotros. Te damos gracias, te damos a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Dios les bendiga en esta hora. Estamos estudiando el libro de Amós. Y aquí en el libro de Amós nos encontramos el primer capítulo. Y en este primer capítulo la Biblia nos habla de 6 naciones o de naciones que Israel tuvo alrededor de ella. Muchos de ellos son sus hermanos, muchos de ellos, y de hecho pues toda la humanidad procede precisamente de Adán, pero después del diluvio de los 3 hijos de Noé. Y aquí nos encontramos donde también los historiadores nos presentan precisamente que toda la humanidad procede de este sitio que nosotros vamos a ver. Y el Señor nuestro Dios es bueno, es fiel, pero los profetas nos presentan al pueblo de Israel que falla, al pueblo de Israel que se equivoca, al pueblo de Israel que una vez que conoció la verdad de Dios, el pueblo de Israel apostató, el pueblo de Israel se alejó de la ley moral de Dios, de la ley espiritual que él tenía, no fue luz a las naciones, y en vez de Israel dominar a todas estas naciones a través de la luz de la palabra, y sacarlas y también sojuzgarlas como Dios les había dicho que una vez que salieron ellos del pueblo de Egipto, Israel se empezó a contaminar con todos sus ídolos, se empezó a contaminar con todas las cosas que esas naciones tenían, siguiendo su idolatría, siguiendo a sus dioses. En un lado tenían a Jehová nuestro Dios, su esposo, pero después iban y hacían todas las cosas que las naciones vemos en su palabra que hacían. Por eso Dios aquí vemos que envía profetas para poderles decir, para poderles llevar que en su pecado ellos estaban a punto de tener un juicio, el juicio de Dios. Y nosotros vemos esto en el libro de Amós. Y por lo regular en su palabra nosotros encontramos que nos dice Pedro que el juicio de Dios empieza en la casa de Dios. El juicio de Dios, cierto, va a empezar por nosotros. En algunas porciones o en la mayoría de porciones vemos de los profetas o en su palabra, Dios tratando, Dios hablando con su pueblo. Pero en esta ocasión también vemos aquí Dios hablando primeramente a estas naciones. A estas naciones Dios las engrandeció, a estas naciones Dios las hizo ser, las hizo prosperar, las hizo que ellos tuvieran también el conocimiento de Dios, y fue Dios quien las engrandeció. Hay porciones en la palabra que nosotros encontramos, porque ya estudiamos en el capítulo 1 a los sirios, encontramos también a los filisteos, y la semana pasada estuvimos viendo a Tiro. Y Tiro, cuando leemos todas las porciones en su palabra de lo que Tiro es, nosotros encontramos que Dios las engrandeció. Incluso cuando Asiria, que es otra nación que encontramos que domina a Siria, nos dice que aunque sean pocos asirios los
asirios iban a poder dominar a la gran porción de Israel. Así que así de grande es el Señor nuestro Dios para engrandecer a quien Él quiere, para engrandecer a quien Él dice: yo sé que voy a hacer esto con esta nación. De hecho, leemos de Israel que tomó a una nación pequeña, tomó a una nación la más insignificante entre todos los pueblos, llamó a un hombre llamado Abraham, y a través de los 2000 años que encontramos de Israel, cuando Abraham encontramos que nace y después cómo es que es llevado cautivo a Egipto, y pasan otros 1000 años hasta que el rey Salomón edifica el templo. Nosotros vemos a una nación de ser nada, encontramos a una nación próspera, una nación bendecida, una nación en la cual vino Dios a darles todo aquello que esa nación no consiguió por ellos mismos, sino fue a través de Dios. Lo vemos progresando, lo vemos siendo una nación grande y poderosa. Su problema unos 200 años después es que se alejan completamente de Dios, y hay otro reino, el reino del sur, Judá, que sobrevive más. Pero así como hubo un levantamiento, hubo una caída, y es lo que vemos en estos pueblos. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Amós capítulo 1, y vamos a leer el versículo 9. Y dice así la escritura: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, y por el 4 no desviaré su castigo, porque entregaron la cautividad entera a Edom, y no se acordaron del concierto de hermanos. Meteré fuego en el muro de Tiro, y consumiré sus palacios. Usted sé que no se escuchó la semana pasada el audio, pero puede ir a las citas y ver lo que Dios nos dice a través de Tiro. Vamos al versículo 11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el 4 no desviaré su castigo, porque persiguió a cuchillo a su hermano, y rompió sus conmiseraciones, y con su furor le ha robado siempre, y ha perpetuamente guardado el enojo. Y nosotros lo que nos encontramos es esta escena, un pleito entre hermanos. Si usted y yo recordamos, nosotros sabemos que la escritura nos dice que Isaac y Rebeca, este matrimonio después de Abraham, viene Dios y le dice a Rebeca, porque ya Rebeca había concebido, y en el seno de esta mujer le dice Dios, dos naciones, y le dice Dios que el mayor serviría al menor. Nosotros sabemos, y la Biblia nos dice que Dios le dijo a Rebeca que para Jacob era la primogenitura. Así que Jacob no es ningún robador, no es ningún ladrón, porque desde un inicio Dios había prometido la primogenitura. Y entonces sabemos que hubo la lucha con Esaú, y Esaú significa enojo, significa la carne. Y nosotros vemos esta lucha que Jacob enfrentó para recibir esa primogenitura, representando a nosotros que somos ese Jacob espiritual, y que siempre la carne y que siempre el enojo, Esaú, va a estar contraria a nosotros. Así que es una lucha que Jacob tuvo que tener, porque a través de la palabra de Dios nosotros sabemos de, por ejemplo, seres espirituales que recibieron todo por don, pero nunca lo valoraron. Ahí está el caso de Lucifer. Y después tenemos a Adán, estando en un huerto, en un paraíso, y recibiendo todo lo que él tuvo por don, simplemente no lo valoró. Lucifer en el cielo se rebela, y él es el que inicia una rebelión en el cielo, porque todo lo que tenía Dios se lo había dado. Es cierto, había cosas que Dios no le había dado a Lucifer, pero él empezó una rebelión, un enojo. El primer pecado, el pecado vino desde allá por él.
y Adán en el huerto deja entrar a este ser y lo perdió todo porque no le costó absolutamente nada. Entonces viene Jacob y sabemos que a través de Jacob vienen las 12 tribus de Israel y una gran bendición sobre ese hombre, pero él sabe y supo que todo lo que tiene y que todo lo que tuvo definitivamente lo adquirió porque él supo pelear por su bendición. Entonces nosotros vemos esa lucha en nosotros, vemos esa lucha en nuestra vida, porque precisamente la carne, el diablo, el mundo, nos van a impedir que nosotros obtengamos esa primogenitura. Edom definitivamente guardó el enojo, guardó por ese hecho tan tremendo, porque después de que llega de recibir, de ir y tomar casa para su padre, nosotros sabemos que ya Esaú había recibido, Jacob había recibido la bendición, y entonces por su madre él se va con sus tíos, y nos dice aquí este versículo 11, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el 4 no desviaré su castigo. Las cosas que hacía Edom era porque persiguió a cuchillo a su hermano. Entonces sabemos que aquí por esta escritura Jacob salió huyendo. De hecho él dijo, una vez que pase el luto por mi padre, o una vez que pasen las cosas, él sabía, no, aquí no había muerto Isaac, pero dice que él dijo, voy a matar a mi hermano, entonces sí lo persiguió a cuchillo. También dice, rompió sus conmiseraciones, rompió su amor, rompió ese lazo de unión que había con su hermano, porque qué tremendo, qué terrible guardó el enojo por siempre, que todos sus descendientes, porque aquí lo que vamos a leer o cosas que vamos a leer, han pasado los siglos y nos dice aquí, le ha robado siempre. Ahorita que veamos el mapa, nosotros vamos a ver en dónde estaba Edom y siempre le robaba a su hermano. Y también dice, y ha perpetuamente guardado el enojo. Qué terrible, qué tremendo. Y nosotros hemos oído de historias de tíos, gente que puede hablar mal de un hermano o de una hermana, y los sobrinos, la familia, por lo regular siempre pelear. Hay gente que puede expresar y decir, tu tío nos robó, tu tío se quedó con la herencia, tu tío hizo tantas cosas, y entre primos ese odio se guarda, y se guarda por generaciones, y aquí lo vemos tan terrible, que a través que han pasado miles de años, los descendientes de Edom, de Esaú, guardaron enojo perpetuamente. Pero vamos a ver lo que nos dice y estudiar sobre Edom. Y aquí vemos y nos dice, contra Edom por su odio indescriptible. Los edomitas procedían de los hijos de Esaú y por lo tanto eran primos hermanos de los hijos de Jacob. No obstante, los dos pueblos nunca fueron capaces de vivir en paz entre sí. La condenación de ellos es más explícito por su excesiva brutalidad en la guerra y por sus luchas fratricidas contra Israel. Su especialidad era el saqueo. Cada vez que los hebreos fueron derrotados por un enemigo extranjero, ellos llegaron enseguida para saquear a los israelitas víctimas del ataque. Y nosotros vemos en el mapa el reino de Edom, el reino de Esaú. Arribita está el reino del sur, que es el reino de Judá. Y estaban muy próximos, muy cercanos, pero nosotros vemos ahí, si usted puede ver en lo que le estoy mostrando, ahí con el puntero rojo, ese era el reino de Edom. Estaban en el sur, de donde tenemos el reino de Judá, y arriba tenemos el reino de Israel. De este lado tenemos los filisteos, entonces si los filisteos atacaban este reino,
venía Edom y tomaba todas las posesiones de este reino de Judá. Si venían los moabitas o venían los amonitas, o incluso ese pleito que tuvieron entre estos dos reinos, venía sus primos hermanos y los saqueaban, tal vez diciendo y expresando que nos devuelvan lo que nos robaron, ¿verdad? Que nos devuelvan lo que tomaron alguna vez, porque así hay gente que se desquita, se enoja y toma de repente cosas del hermano, de la hermana, terrenos, casas, no sé, hay todo tipo de cosas. Hay edomitas actuales que se meten y se gozan de la desgracia de sus mismos hermanos. Y entonces vemos que en aquel entonces definitivamente cuando alguna nación perdía, cuando alguna nación se venía y era derrotada, se tomaban las armas, se tomaban las tiendas, se tomaban los animales en posesión. Así que venían los edomitas, tomaban todas las cosas y entonces los reinos se debilitaban porque en aquel entonces no había que fueran y compraran armas, fueran y compraran y dijeran vamos a traer más armas o comprar más, solamente a través del saqueo es que ellos podían obtener más posesiones. Entonces nos dice que Edom persiguió a su hermano. Vamos por favor a la escritura, a Deuteronomio 23 del 7 al 8. Deuteronomio 23 del 7 al 8, por favor. Gracias, Jesús. Deuteronomio capítulo 23, versículos 7 y 8. Dice así la palabra de Dios: los hijos que nacieren de ellos a la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Leí el 8. Dice 23, 8. Esto le está diciendo Dios a Israel. Esto le está diciendo a través de Moisés. Están en los campos de Moab. Ya han pasado 40 años y vean lo que dice Dios a su pueblo. No abominarás al idumeo que tu hermano es. No abominarás al egipcio que extranjero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos a la tercera generación entrarán en la generación de Jehová. Entonces aquí nos dice y vemos en esta escritura, de hecho del amonita y el moabita, que eran hermanos de primos, eran familiares de los israelitas, porque los amonitas y los moabitas, por ejemplo, dice el 23:3, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni aún en la 10ª generación entrarán en la congregación de Jehová, y dice para siempre. Aunque Ruth era moabita y está en el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí sí dice que hasta la 4ª generación de ellos sí podían entrar. Y Dios también les dice, no abominarás al idumeo que es tu hermano, o sea, no lo odiarás, no tendrás pleito tú, hijo de Dios, en contra de Edom, en contra de los descendientes, son tus primos, tú no. Y qué tremendo que del otro lado Edom perpetuamente le dijo a sus descendientes, ustedes van a odiar a sus hermanos. Así que nos toca esa balanza, nos toca que Dios nos dice a nosotros que el odio no lo amemos, que el odio no esté en nosotros, que el rencor, que lo que pasa entre situaciones, entre nuestros hermanos, no debemos de tomar nosotros ni venganza, ni odio, ni ninguna otra cosa. Qué terrible, pero vemos a Dios diciendo a su pueblo, tú no guardes el odio. Dice aquí,
Dice que Edom persiguió a su hermano, rompió sus conmiseraciones. Quiere decir que suprimió todos los naturales sentimientos afectivos de piedad para un hermano en desgracia. Perpetuamente guardado el enojo. Como Esaú guardó su rencor contra Jacob por haberlo suplantado 2 veces, es decir, privándole de la primogenitura y de la bendición. Entonces sabemos que Esaú cambia su primogenitura por un potaje y también vemos que Jacob recibe la bendición de su padre Isaac y para siempre guardó el enojo. Vamos por favor a Génesis 27:41. Libro de Génesis y leamos el 27:41. Gloria a Dios. Génesis 27, versículo 41. Dice así la palabra de Dios. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán, sí está, los días de luto de mi padre, y yo mataré a Jacob, mi hermano. Qué tremendo. Y lo guardó, hermano, eso para siempre. Así es el enojo, así es situaciones y cosas en nuestras vidas que de repente pasa el enojo para siempre. Vamos por favor a Números 20 del 14 al 21. Así la posteridad de Esaú lo guardó contra Israel. Aquí lo que vamos a ver es que ya viene el pueblo de Israel después de 400 años de estar esclavos, y era para que después de 400 años Esaú dijera: vienen mis hermanos, viene el pueblo de Israel, viene el pueblo de Dios, vienen a poseer lo que Dios le dio, viene mi hermano a tener la herencia que mi padre le dio y cómo lo bendijo. Pero veamos esta escritura cómo dice. Números 20:14. Y envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades. Así dice Israel, tu hermano: tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto, y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió ángel y sacónos de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad al extremo de tus confines. Rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a la diestra ni a la siniestra, hasta que hayamos pasado tu término. Y entonces vemos, les piden ayuda, les dicen: ustedes saben, hemos estado esclavos, hemos venido de un largo caminar, estamos en el desierto, no te vamos a tomar absolutamente nada, solamente déjanos pasar por en medio, porque en este entonces no había autopistas para poder pasar a un lado y la autopista al lado de Edom, pero sí les hubieran ahorrado unos cuantos kilómetros, días de camino. Venían con niños, venían con animales, venían trayendo sus tiendas, trayendo el tabernáculo, y solo le dicen: déjanos pasar, no tenemos nada en contra de ti, déjanos ir por en medio de tu territorio para pasar, no te tomaremos absolutamente nada. Y yo creo que si tomaban también les habían dicho: déjanos, te lo pagamos. Pero ¿qué tocaba Esaú? ¿Qué tocaban los edomitas? Decirle: hermano, eres mi hermano, pásale, toma, agarra, mira, estate los días que tú quieras. Pero como habían guardado enojo perpetuamente, vean lo que les responden.
Y Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y vaya que ellos sí tenían armas o tenían ejército, Israel apenas iba pasando. Y los hijos de Israel, bueno, Israel apenas iba teniendo armas o cosas para poder conquistar. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino seguido iremos, y si bebiéramos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Ciertamente, sin hacer otra cosa, pasaré de seguida. Y él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso, pues, Edom dejar pasar a Israel por su término y apartóse Israel de él. Qué terrible, qué tremendo, pero eso pasa también en la vida real, eso pasa. Vamos por favor a Deuteronomio capítulo 2 y vamos a leer del versículo 4 al 8. Deuteronomio 2, Deuteronomio capítulo 2, versículos del 4 al 8. Qué terrible esta situación y vaya que uno puede conocer gente que siempre ha tenido esto, ha pasado por esto, y esto es terrible. Deuteronomio 2, del 4 al 8. Dice así su palabra, y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el término de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, que no os daré de su tierra, ni aun la holladura de la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Y Dios nuevamente vemos diciendo a Israel, mira, Esaú, lo conozco sus descendientes, conozco su territorio, y va a salir contra ti armado. Pero les dice Dios, no, les dice, manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el término de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en el monte de Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, porque habían oído de las maravillas, no visto, sino oído de las maravillas que Dios había hecho con ellos. Y les dice, no os metáis con ellos. Y les dice Dios, no os daré de su tierra, ni aun la holladura de la planta de un pie, porque yo he dado por heredad de Esaú el monte de Seir. Y si recordamos más atrás, Dios vino a Seir a darles la ley, pero la ley decía que debía Israel de amar. 5 mandamientos nos llevan a amar al prójimo, y en el monte de Seir, Edom, Esaú, no quiso la ley de Dios, porque perpetuamente guardó el enojo. Pero Dios a Israel le dice, no te metas con ellos, tú vas a conquistar la tierra prometida. Hay 10 naciones, hay gigantes, hay ciudades, las cuales son las que a ti te he dado por heredad. Y Jacob, Israel, respetó todo el territorio de Edom, no tomó nada de lo que era de Edom, y eso nos lleva a nosotros, porque en verdad encontramos a gente que puede tomar de su hermano algún terreno, y le dijo el papá, te tocan 5 metros, pero hay quienes toman 8, 10, 15, y bueno, viene el pleito, vienen las guerras entre hermanos, le dicen, te tocan 1,000 pesos, pero agarra y toma esos 1,000 porque tiene necesidades. Y así hay cosas que pasan entre hermanos de lo que los papás le dan. Aquí es Dios y le dice a Israel, tú no vas a tomar ni una piedra de Esaú.
lo que te doy es lo que te toca, no tomes nada más. Ojalá si fuéramos en esos hermanos que hay todo tipo de cosas. Vamos por favor al Salmo 137, versículo 7. Salmo 137 y leamos el versículo 7. Pleito entre hermanos, qué bonito. Salmo 137 dice, versículo 7 dice, acuérdate, oh Jehová, de los hijos de Edom en el día de Jerusalén, quienes decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Aquí lo que leemos es que, bueno, de hecho el Salmo habla acerca de los cautivos que están en Babilonia, y cuando vino Nabucodonosor, cuando vinieron los caldeos, cuando vinieron estos ejércitos, los hijos de Edom que estaban viendo la desgracia de Jerusalén, como estos ejércitos tomaban a sus hermanos, ellos en lugar de venir, defenderlos, hacer algo por ellos, ellos decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Por un lado pasó, pero qué tremendo este odio de estos hermanos que cuando vieron la total desgracia, porque fue desgracia de sus hermanos, Don se alegraba. Vamos por favor a Lamentaciones 4, 21 y 22. Lamentaciones 4, y vamos a leer los versículos 21 y 22. Aquí estamos leyendo todo lo que Saúl quería, pensaba, cuando la desgracia le vino al pueblo de Dios. Dice así los versículos 21 y 22. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti pasará el cáliz, embriagarte has y vomitarás. Cumplido es tu castigo, oh hija de Sión. Nunca más te hará transportar. Visitará tu iniquidad, oh hija de Edom, descubrirá tus pecados. Aquí vamos a ver y vamos a saber que es Dios. Todo Lamentaciones nos habla de la desgracia que vino sobre Israel, pero vemos a Edom, y Edom se alegró, se gozó, pero Dios también viene y dice, viene tu castigo, viene sobre ti todo lo que tú has visto, deseado, y es terrible por un lado lo que Dios hizo en su tiempo cuando nosotros en el mapa vimos a Petra. Petra era una ciudad impenetrable, Petra era una ciudad la cual no se podía conquistar por el sitio donde ellos estaban, inexpugnable de alguna manera, pero al final Petra fue tomada. Y más adelante vamos a ver y a leer cómo es que Dios también tiene pleito contra Esaú en el tiempo de la gran tribulación, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En las 3 batallas que va a haber, una de ellas es contra Edom, y es Dios solito tomando guerra contra Edom. Ezequiel 35, versículos 5 y 6. Ezequiel 35. Versículos 5 y 6. Dice así su palabra. Vamos a leer, dice desde el 1, y fue mi palabra de Jehová diciendo, hijo del hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir, ya vimos que el monte de Seir es territorio de Edom, y profetiza contra él, y dile, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te pondré en asolamiento y en soledad. A tus ciudades asolaré, y tú serás asolado, y sabrás que yo soy Jehová.
por cuanto tuviste enemistades perpetuas y esparciste los hijos de Israel a poder de espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Por tanto, vivo yo, dice el Señor Jehová, que a sangre te disputaré y sangre te perseguirá. Y pues la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Entonces Dios le dice a Israel, tú no vayas contra ellos ni toques el monte de Seir, porque yo se lo he dado a ellos. Pero vemos que cuando un pueblo colma su copa de maldad e iniquidad, viene Dios y también es Dios quien hace el castigo, quien hace la paga. Y no que uno esté orando y pidiendo, castiga a mi hermano, castiga a los que me odian, porque lo que debe de haber uno en nosotros es la naturaleza de Dios, la naturaleza de amor de nuestro Señor Jesucristo, que nos lleva y nos dice que nosotros no debemos de odiar, que si nos dan en una mejilla, que nosotros pongamos la otra, y que también si nos piden nuestra capa, demos también nosotros nuestro vestido, y que llevemos a nuestro enemigo, que los romanos eran en aquel entonces de Israel, llevar una milla, nosotros la llevemos dos. Y entonces, ¿por qué? Porque de Dios es el pago, de Dios es el castigo, y Él sabe en qué momento Edom colmó su copa, pero aún también en la gran tribulación va a ser terrible el juicio que viene en contra de los edomitas, y es Dios quien sabe pagar y retribuir. Que no seamos nosotros vengándonos, sino Dios es el que va a venir. Dios es el que dice sangre, dice en el 6, dice el 5, por cuanto tuviste enemistades perpetuas, esparciste los hijos de Israel a poder de espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Algunos israelitas escaparon de los caldeos, pero Edom, en lugar de acogerlos, en lugar de amarlos, los traspasó también a espada, y en un tiempo extremadamente malo. Y viene Dios y les dice, por tanto vive yo, dice el Señor Jehová, que a sangre te disputaré y sangre te perseguirá, y pues la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Vamos a ver esto, está tremendo. Joel 3:19, por favor. Pero dice Dios, a sangre, y va a ser terrible, como dice Dios acerca de el castigo que viene sobre Edom. Joel 3:19, por favor. Joel 3:19. Estamos estudiando y yo empezamos a estudiar los profetas menores. Pensé ir más rápido, pero creo que es buen tiempo de estar tomando estas naciones, estudiarlas, porque toda la palabra de Dios es inspirada. 3:19 de Joel dice así: Egipto será destruido y Edom será vuelto en asolado desierto por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra la sangre inocente. Y esto es tremendo lo que nos dice, derramaron en tierra sangre inocente. ¡Wow! Dios llamó y llama esto a su pueblo, todo lo terrible, sangre inocente. Qué injustas son las guerras, qué injusta es las batallas, pero vemos esto que pasó. Vamos por favor, nos dice aquí, después cuando los sirios atacaron a Jerusalén bajo Acaz, vamos a 2 de Crónicas 28:17, creo que esta es una escritura que nos dice esto que está diciendo Joel. 2 de Crónicas 28:17, los profetas llevan y nos dicen
las cosas que hicieron, su castigo que va a venir, va a ser asolada en desierto. Segunda de Crónicas 28:17. Dice que atacó bajo Acaz. Dice precisamente, dice el 16, en aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque a más de esto, los idumeos, los Edom, habían venido y herido a los de Judá y habían llevado cautivos. Y ahí vemos a los hermanos atacando, haciendo bajo el rey Acaz. El rey Acaz no hizo lo recto delante del Señor nuestro Dios, y habíamos estudiado que en cuanto venía guerra o se portaba mal el rey, Dios se levantaba con enemigos. Entonces Acaz no anduvo en los caminos de Dios, anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y fue terrible el reinado de Acaz. Pero bueno, también vemos que los edomitas atacaron a los que vino, pidió ayuda a Siria y hirió a los de Judá. Vamos por favor, porque esto que dice Joel, que leímos en Joel 3:19 de barrer Dios a Esaú, vemos cómo poco a poco también Dios va haciendo estos ataques. Luego, cuando Nabucodonosor asaltó a Jerusalén, Salmo 137, donde estábamos, ahí Esaú, cuando Nabucodonosor, o sea, una parte fue con los asirios, pero también vemos a Nabucodonosor atacando a Israel y Edom atacando a sus hermanos, matándolos. Salmo 137, versículos 7 y 8. Es un canto que están haciendo Israel junto a los ríos de Babilonia. Acuérdate, oh Jehová, de los hijos de Edom en el día de Jerusalén, quienes decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia, destruida. Bienaventurado el que te diere el pago de los que nos hiciste. Entonces, aquí es cuando vemos a Babilonia y vemos también el ataque que hubo y los edomitas alegrándose. Vamos por favor. Dice, en cada caso Edom escogió el día de la calamidad de Israel para expresar su rencor. En los dos casos que leímos, Edom en esos días, en los días más malos, escogía para expresar su rencor. Ezequiel 35, por favor, del 1 al 15. Ezequiel 35, del 1 al 5. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dice así, y fue mi palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. Y dile, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te pondré en asolamiento y en soledad. A tus ciudades asolaré, y tú serás asolado, y sabrás que yo soy Jehová. Vamos a Malaquías 1:4, ya vimos esta porción, pero Dios va a juzgar, Dios va a obrar, va a hacer. Israel lo que debía de hacer es no alegrarse, y qué tremendo lo que Dios hace con naciones a través después de siglos. Y hay gente que sí dice, ¿por qué Dios ataca, viene, hace cosas? Pero vemos todo el contexto, el por qué Dios viene en contra de naciones. Dice Malaquías 1:4, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, mas tornemos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán provincia de impiedad,
y pueblo contra quien Jehová se airó para siempre. Dios está en contra del enojo y vaya que lo tenemos. Así que guardemos nuestros corazones, guardemos de la carne, porque Edom también significa carne. Vamos por favor a Isaías 34, 5 y 8. Dios diciendo de los edomitas, ellos van a edificar, pero yo destruiré. Ellos van a hacer, pero yo voy a tratarlos. Isaías 34, 5 y 8. Gloria a Dios. Isaías 34. Leamos por favor 5 y 8. Así que deje que Dios sea quien haga la venganza, deje que Dios sea quien trate con su vida. Si hay enemigos, Dios tratará con ellos. Dice así la palabra de Dios: porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderé sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de cabritos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Borra y grande matanza en tierra de Edom. Con ellos vendrá abajo unicornios y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Es el Señor nuestro Dios en una de las 3 batallas que va a haber en la batalla de Armagedón. Una de ellas es contra Edom. Dios va solo, Dios va en contra de Edom, porque lo que hizo Edom fue derramar sangre. Entonces nuestro Dios viene de la misma manera, haciendo y obrando lo que Edom hizo. Y leíamos en la palabra de Dios en Ezequiel que dice: sangre derramaste, con sangre y yo iré. Vamos a Isaías 63 del 1 al 7. Isaías 63 del 1 al 7. Esta batalla es enorme estudiarla, solamente estamos tocando puntos donde Dios viene y va a destruir y va a tratar con Edom. Y aquí vemos Isaías 63 del 1 al 7, dice así: ¿quién es este que viene de Edom, de Borra con vestidos bermejos? Es hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es bermejo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en el lagar? Pisado he yo solo el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo. Pisélos con mi ira y hollélos con mi furor, y con su sangre salpicó mis vestidos y ensucié todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos es venido. Y miré, y no había quien ayudara, y maravilléme que no hubiera quien sustentase. Y salvóme mi brazo, y sostúvome mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y embriaguélos de mi furor, y derribé a tierra su fortaleza. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de su beneficencia hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus miseraciones. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Vamos a estudiarlo más adelante cuando estudiemos el libro de Abdías, todo esto que Dios tiene en contra de Edom y el por qué nosotros vemos que Dios tuvo pleito. Pero terminemos leyendo lo que dice Amós. Sí, Dios ensalzó a Edom porque también Edom fue bendecido de manera distinta, pero sí, y Dios engrandeció a este pueblo cuando Israel iba a pasar por su territorio. Era un territorio grande, poderoso,
Saúl se quedó a recibir las bendiciones de su padre porque se quedó en la tierra de Canaán. Y dice así Amós 1 versículo 11. Se ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no desviaré su castigo, porque persiguió a cuchillo a su hermano, lo acabamos de estudiar, rompió sus conmiseraciones. En el tiempo de más calamidad, él venía a matarlos también, y con su furor le ha robado siempre, le robaba en las guerras cuando Israel perdía, y lo más tremendo por lo cual Dios va a venir de esta manera y ha perpetuamente guardado el enojo. Es una guerra que el día de hoy existe, hay en esos territorios. Los árabes, todos esos descendientes de Edom, siguen guardando enojo para siempre con su hermano. Que Dios nos ayude, porque después de estas batallas, lo que viene es un milenio. Lo que viene es el Señor nuestro Dios reinando en esta tierra. Y entonces no habrá odio, no habrá Edom, no habrá carne, no habrá Esaú. Dios nos ayude a tratar con lo que hay en nuestros corazones, porque este Edom, este Esaú lo tenemos es ese hombre viejo, y tenemos un hombre nuevo, Israel. Jacob, que está Israel en nuestros corazones, es nuestro Señor Jesucristo, pero está del otro lado Edom. Cuando usted y yo nos ponemos rojitos, ese es Edom. Nos enojamos y nos ponemos como Edom, como Esaú, rojo. Que Dios nos ayude a tratar con lo que tenemos en nuestros corazones y en nuestras vidas, y que Dios sea tratando con nuestras vidas. Vamos a orar en esta hora. Vamos a pedirle al Señor nuestro Dios que Él sea quien nos ayude con Edom. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas. Gracias por lo que tienes para nosotros en este tiempo. Gracias por tu pueblo que está conectado. Gracias por aquellos quienes van a escuchar este mensaje. Señor, gracias porque estamos estudiando a los profetas menores, y es tan profundo y es tanto lo que tienes, Señor Jesucristo. Gracias porque 6 naciones o naciones de alrededor tú levantaste, naciones de alrededor tú las tuviste, pero sabemos que tenías un pueblo especial, un pueblo al cual tú le decías y le dices: no tomes tu enojo, no tomes nada de Saúl, no tomes nada de tu hermano. Ellos vendrán siempre en contra de ti, ellos siempre tomarán más, pero sé tú manteniéndote firme, manteniéndote estable. No tomes nada de lo que le pertenece a Edom, no tomes de ellos nada, y al contrario, también no les hagas daño. Qué tremendo y qué terrible poder hacer esto, pero Dios, en ti estamos, en ti nos ponemos, porque a veces hay situaciones que nos parecen injustas, hay situaciones que nos parecen contrarias a ti, pero tú eres el que tiene el control de todas las cosas. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Señor, en esta hora vamos y salimos, Señor, de este momento, de esta palabra, de esto, pero ayúdanos a vivir lo que escuchamos. Señor, tú bendícenos y bendice a tu pueblo con la bendición pastoral. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión y participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Dios, hasta que tú regreses. Amén. Amén.